En aquel tiempo fue María Magdalena corriendo en busca de Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Buenos días, querida Trinidad, familia del cielo, mamita María. Muchas gracias por poder compartir nuevamente este encuentro de oración con ustedes y entre nosotros. Les pedimos hoy que nos ayuden a reconocer eso que hemos visto, a creerle a Dios en medio de eso que hemos visto, a vivir y anunciar ese proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros y así para muchos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, un buen día para todos. Mi nombre es Jonathan, matrimonio del Verbo de Medellín. Feliz Navidad, familia. Qué bueno poder compartir las pautas de oración con ustedes en esta octava de Navidad. Les quiero compartir hoy las citas de Juan 20, versículos del 2 al 8. Juan 20, versículos del 2 al 8. Y como cita de apoyo les propongo la primera carta de Juan en su capítulo 1, versículos del 1 al 4. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y como fruto de mi oración he titulado estas pautas: ver, creer, vivir y anunciar. Les propongo básicamente estos 4 puntos de meditación en este orden. El primero, ver. Es interesante cómo el Evangelio cambia un poco los pasajes que veníamos meditando en estos días sobre el nacimiento de Jesús y sobre la niñez de Jesús. Y es interesante porque aparentemente este evangelio pues sale como de este contexto de la octava de Navidad. Así lo pensaba yo en un primer momento. Y es que hoy celebramos la fiesta de San Juan Apóstol. Tanto el evangelio como la primera carta de San Juan pues se le atribuye a su autor, que en este caso es el discípulo Juan, y tiene bastantes enseñanzas. Porque en primer momento, a los ojos de los hombres pareciera que pasamos de la encarnación de Dios, de celebrar la encarnación de Dios, a que todo ha terminado, a que el proyecto de Dios terminó de cierta manera en un fracaso, en el sepulcro, ¿no? Ante los ojos del hombre, el proyecto ha terminado, pero realmente ante los ojos de la fe, el proyecto apenas comienza. Y es eso que les invito a que podamos reconocer, a que podamos ver. En la primera carta de San Juan se relata, Juan dice que lo que hemos visto es la vida visible que se nos ha dado, la vida eterna que se nos ha manifestado. Y de cierta manera es lo que venimos celebrando durante estos días de Navidad, la vida eterna que se nos ha manifestado con la encarnación de Dios. Hoy les invito a que puedan reconocer con sus propios ojos, así como Juan lo hizo, en una experiencia personal. No en una experiencia en masa, sino en una experiencia personal. Es interesante ver cómo Juan, cómo Pedro, cómo María Magdalena tienen su propia experiencia. Y es la invitación que Jesús nos hace el día de hoy, a que podamos tener nuestra propia experiencia de Navidad, nuestra propia experiencia de resurrección, nuestra propia experiencia de encarnación, a que podamos ver con nuestros propios ojos a qué nos llama el Señor. Les quiero contar una experiencia básicamente en 4 partes, ¿no? Una experiencia relacionada con mi vida matrimonial. Y el primero es que yo en algún momento también pude reconocer a lo que me estaba llamando el Señor particularmente. Me estaba llamando a un estado matrimonial. Con toda mi historia personal, con todo lo que eso implicaba, me estaba llamando a la vocación del matrimonio. Y les invito a que cada uno de ustedes también pueda reconocer a qué le está llamando Dios y que pueda hacer esa experiencia de manera personal, interna, de pasar de la mente al corazón también, ¿no? ¿A qué te está llamando hoy, por ejemplo, Dios en esta octava de Navidad o incluso en el 2025 como proyección? Un segundo punto de meditación que les propongo es el creer. No quedarse solamente en el ver, sino creer. Son 2 acciones diferentes, ¿no? Claro, en el Evangelio se relata, Juan vio y creyó. Creyó es de cierta manera una consecuencia del ver, pero son 2 acciones diferentes. No podemos quedarnos únicamente en el ver, sino que tenemos que pasar a la acción del creer. Ya hemos visto, de hecho, hemos contemplado durante esta Navidad la vida de amor que se nos encarna.
Ya hemos visto con nuestros propios ojos el poder que tiene Dios, el poder que tiene el amor, que el amor vence la muerte. Ahora nos corresponde entonces realmente creer en ese poder. Creerle a Dios, que es diferente a creer en Dios. Creer en las palabras que Dios tiene para cada uno de nosotros en sus llamados, en esos llamados que hemos reconocido con el ver. Creerle realmente a Dios y no creerle al mundo, porque en ocasiones a quién nosotros le creemos. Les hago esta pregunta: ¿a quién le estás creyendo o a qué le estás creyendo? Si le estamos creyendo a ese proyecto que Dios tiene para nosotros y para muchos, que nos dará realmente la felicidad y el reino de los cielos, o le estamos creyendo al mundo que nos dice tú no puedes, esos valores ya no van, están pasados de moda, tú no vales nada, o le estamos creyendo realmente a Dios que me dice tú puedes, yo estoy contigo, tú vales mucho, eres precioso a mis ojos. Relacionado con la experiencia que les contaba ahorita, yo en un principio no creí en ese llamado que me estaba haciendo Dios. Por tantas heridas quizás del pasado, yo no creía en que yo podía ser un buen padre, por ejemplo. No creía que se pudiera vivir los valores cristianos en pleno siglo XXI, cuando la gente no quiere relaciones estables, sino que quiere algo más flexible, algo más que fluya, no se quiere comprometer para toda la vida. De hecho, esta fiesta de San Juan Apóstol nos recuerda un testimonio de Juan, que nos invita a ir hasta el final, a ver y creer hasta el final, perseverar hasta el final, un hombre que se determinó a vivir realmente, ¿no? Y con esto paso al tercer punto de meditación, el vivir. Esta fiesta de San Juan Apóstol es un gran testimonio de Juan, que siempre estuvo hasta el final. Ante la cruz se dice que es el discípulo que más tiempo vivió digamos, en tiempo humano, y vivió hasta el final, perseverando, determinado a creer en ese Dios, en esa experiencia personal de Jesús que había tenido. Les invito a que nosotros podamos reconocer qué acciones tenemos que hacer para poder vivir eso que Dios nos propone. Ese ver, ese creer, pasarlo realmente a las acciones. ¿Qué acciones debo hacer para poder vivir eso que Dios me propone? Y a ejemplo de Juan, pues claro, reconocer ese papel de la historia personal y pasarlo a una acción. Irse hasta el final. Es muy interesante cómo Juan, a pesar de que llega primero al sepulcro, no entra, sino que reconoce su papel en la historia, reconoce que Pedro tiene de cierta manera una autoridad sobre los discípulos y él es el que debe entrar primero. Y eso no lo hace sentir menos. Él reconoce su papel en la historia y lo hace hasta el final. Es una invitación también que nos hace hoy Dios, a que podamos reconocer nuestro papel en la historia de salvación y vivir conforme a ese papel que nos ha dado, ¿no? Para que podamos ser salvados y realmente salvar a muchos. Les decía yo ahorita que yo no creía inicialmente en ese ser papá, por ejemplo, ser padre de familia, ser hijo, ser papá de Benjamín, en este caso de mi hijo que está recién nacido. No creía yo que se pudiera vivir en los valores cristianos. Y esto no fue posible de creerle a Dios de esta manera hasta que no puse las acciones. ¿Qué acciones debía tener en mi vida para poder creer que realmente esto era posible, que yo podía ser un buen padre, un buen testimonio, que podía vivir los valores cristianos en el día de hoy? Eso implicó, claro, sanar heridas, sincerarme con Dios, ir a terapia, un montón de cositas que fueron sanando poco a poco, me fueron preparando en la vida cotidiana. No fue de un momento a otro, sino un proceso que me ayuda a vivir ese proyecto de Dios que tiene para con nosotros. Y les invito a que cada uno de ustedes pueda hacer algo similar, reconocer qué acciones tiene que hacer para poder vivir ese proyecto que Dios nos propone. Y un cuarto punto de meditación que les propongo, con ese terminamos, es el anunciar. El anunciar para que nuestra alegría sea completa, así lo relata la primera carta de San Juan. Lo que hemos visto, lo que hemos creído, lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que hemos vivido de cierta manera, se los anunciamos hoy, para que nuestro gozo sea completo. Y es que el gozo únicamente será completo cuando anunciamos. De cierta manera, Pedro y Juan no se hubieran dado cuenta de la resurrección si no es por el anuncio de María Magdalena. Anunciar es el culmen de ese gozo que tiene para con nosotros el proyecto de Dios. Y les invito a que cada uno de ustedes pues pueda reconocer dónde nos invita Jesús a anunciar su evangelio. A mí particularmente en esta vida matrimonial pues me invita realmente a anunciar a otros matrimonios que es posible. A anunciarle a mi hijo Benjamín de las cosas maravillosas que ha hecho Dios para con nosotros. Anunciar a otras familias que es posible vivir con estos valores cristianos que Jesús nos propone, que nos llevan a la felicidad, que nos llevan pues al reino de Dios. Eso del discípulo a quien Jesús amaba, hoy sabemos pues que es Juan,
pero también lo relata así, también se escribe así el Evangelio. Creo que también Juan, su propósito de que escriba no en primera persona, sino en el discípulo a quien Jesús amaba, es para que nosotros nos pongamos como protagonistas. Ese discípulo a quien Jesús amaba eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros. Que nos sintamos pues muy amados por Dios en el día de hoy, que podamos reconocer ese amor, que podamos creer en ese amor, vivir en ese amor y por sobre todo anunciar ese amor a todas las personas para que nuestro gozo sea completo. Les deseo pues una feliz oración.